Que Dios mucho, pero mucho les bendiga. Estamos muy contentos de poder en este día llevarle un estudio de la palabra de Dios a todos ustedes, lo que en esta tarde podemos compartir lo que es la santa palabra de Dios. Hoy día, el estudio acerca del bautismo de Jesús. Esta vida maravillosa que tuvo Jesús y que una de las etapas más importantes es justamente cuando Él se bautizó. Y miren, yo les quiero pedir que busquen su Biblia, estemos atentos a este estudio, en San Mateo capítulo 3, versículo 15 en adelante. En adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos a Dios. Dios eterno, estamos muy agradecidos por este estudio que tú nos vas a entregar. Te pedimos que traiga revelación a nuestra vida, revelación a nuestra mente, que podamos estar atentos a todo lo que tienes para nosotros. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir con ustedes una pantalla para que lo vayan viendo. Ahí está ahora en pantalla. Gracias al Señor. Y tenemos acá una infografía que habla acerca del bautismo de Jesús. Entonces, comencemos con lo primero que está acá. Jesús fue bautizado porque él así vino la obediencia a su Padre. Y en primer lugar, Jesús fue bautizado como un acto de inauguración de su ministerio público. Lo que leímos recién, en San Mateo 3, 13 y 14, dice la Biblia que Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús comenzó su ministerio público de esta manera. ¿Cómo? Con el bautismo. Jesús aproximadamente tenía 30 años cuando fue bautizado. Esa era una edad en la cual ya eran creíbles los hombres. No podía empezar su ministerio a los 15 años, a los 20, porque él vino a cumplir. Y en ese tiempo, ya a la edad de 30 años, tenían los estudios suficientes para poder enseñar, para poder venir y tener un grupo de personas a quien enseñar. Entonces, en San Mateo 13 dice lo que leíamos delante, ¿no? Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús vino. Entonces, este es un acto de inauguración. O sea, con esto comenzó Jesús, su ministerio público. El bautismo de Jesús, en primer lugar, señala una actividad de inicio de algo maravilloso como es los 3 años que él iba a estar en esta tierra. Pero por supuesto que Juan se lo opuso. Juan era bautista. Trataba de impedir que Jesús realice este acto. Ambos se conocían de cuando eran pequeños. Ellos se conocían. Pero Juan entendía que algo acá había. Juan conocía lo que venía, porque Juan era el profeta que el Señor trajo a la tierra en ese tiempo. Pero así como Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Y Pedro no quiso. Aquí tal cual. ¿Cómo?
le dijo Juan, ¿cómo tú vas a pretender que yo te bautice cuando yo necesito ser bautizado por ti? Vemos la humildad de Juan el Bautista. Juan era famoso. Juan el Bautista, él podía y ya tenía sus discípulos, ¿ah? Y varios lo querían levantar como Mesías. Si hubiera querido Juan, hubiera sido el Mesías, ¿no? El Mesías para ellos en ese momento. Un líder importante, pero Juan tuvo humildad. Él le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús claramente le señaló que era el tiempo. Ese era el tiempo que Jesús tenía que empezar su ministerio en esta tierra. Era el tiempo. Y Jesús llegó a iniciarlo con el bautismo. Por eso es que también a los días de hoy, cuando nosotros nos hacemos miembros de una iglesia, ¿cierto? En este caso nosotros, la Iglesia de Acción Apostólica, uno empieza con el bautismo y pasa a ser miembro en plena comunión de la iglesia y puede ser elegido para tener algún cargo o también un ministerio que Dios le puede entregar. Esa es la manera. El bautismo entonces de Jesús señala en primer lugar un acto de inauguración de su ministerio. Vamos al segundo lugar. También el bautismo de Jesús viene como consagración a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. San Mateo 3, 16 y 17. Dice la Biblia, y Jesús, después que fue bautizado, mire, subió del agua. Jesús estaba en un estado de humillación. Este era el tiempo en el cual él venía para ser impregnado, para recibir en todo su ser el Espíritu Santo. Exteriormente era un hombre común, como usted y como yo. Era un hombre con todas las situaciones externas, pero internamente no tenía pecado. Pero él vino para cumplir. Por eso que Juan le pregunta, pero ¿por qué te tengo que bautizar? Y Jesús le dice en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él vino a cumplir. Él quería la igualdad. Todos los que estaban allí, siendo bautizados por Juan, los que estaban esperando, vieron que también Jesús vino a cumplir, porque vino a cumplir en igualdad, en justicia y en equidad con los demás. Y en ese instante recordemos que una vez que fue bautizado, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¡Qué gozo! Descendió el Espíritu Santo en forma o en manera corporal. ¿Cómo? Dice la Biblia, como paloma. Descendió sobre él. ¿Saben ustedes que Jesús salió rápido del agua una vez que pasó eso? Antiguamente, los hombres se quedaban, o mujeres, mucho rato más en el agua, ¿no? Señalando y confesando sus pecados. Pero Jesús no tenía pecados, sino que él vino, como dijimos delante, se bautizó, y ya vamos en la segunda parte de por qué, como consagración a Dios, para recibir el poder del Espíritu Santo. La voz del cielo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en él me gozo, en él me complazco. En él estaba la vida, dice la Biblia. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz empezó a resplandecer. En la oscuridad del mundo empezó a resplandecer. Ahí empezó entonces algo maravilloso, porque el Señor se impregnó del poder del Espíritu Santo. Sin poder no somos nada. Sin el Espíritu Santo, ¿qué seríamos? Absolutamente nada. Entonces vino este poder sobre Jesús. En tercer lugar, Jesús se bautizó como un acto público, identificándose con su pueblo, haciendo público San Mateo 3:15, para que cumplamos. Jesús lo dijo, deja ahora, porque así conviene. Era conveniente que ese era el momento para que él se identifique
con su pueblo. Jesús fue semejante a nosotros, es verdad. Estoy aquí buscando en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era necesario, porque Jesús vino en carne. Él entonces no tenía pecado, pero él vino para cumplir y para estar con su pueblo, para hacerse semejante. Y en eso, como dice la Biblia, condenó también al pecado en la carne, Su condición era humana, era como la que tú tienes, como la que yo tengo hoy día, pero él se hizo pecado por nosotros, gloria a Dios, aunque él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Vemos en Éxodo capítulo 29, versículo 4 en adelante, vemos que el sacerdote era lavado. Mire lo que dice la Biblia: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. También, cuando el sacerdote iba a comenzar su ministerio, su oficio, era lavado públicamente. Y después de eso, lo vestían. Le colocaban sobre su cabeza la mitra, le colocaban el manto del éfod, el éfod del pectoral, lo ceñían con los cintos, derramaban aceite, pero lo primero era el lavado en agua, o con agua, perdón, lavado con agua, el agua que recorra, todo desde su cabeza recorría esa agua. Entonces Jesús vino a identificarse con su pueblo, hizo un acto público. En cuarto lugar, tenemos que Jesús se bautizó para aprobar públicamente la obra de Juan el Bautista, la obra de su primo en la carne. San Mateo 3, 1 y 2 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, no había otro mensaje, no habían buenas nuevas, no era todo de bendición, sino que era que de arrepentimiento. Miren, y siendo Juan un hombre tan santo, tan puro, un hombre que se fue al desierto, usted sabe, la Biblia dice que vivía en el desierto, que su comida eran cosas naturales. Él podía haberse quedado predicando en Jerusalén, en la sinagoga de los judíos. Seguramente tenía la sabiduría mucho más amplia que todos ellos. Pero él que decidió predicar y hablar del Señor en el desierto, no en la iglesia, en el desierto. Pero parece que los hombres más santos necesitan más de Cristo, porque él apenas vio a Jesús. Yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús reconoce a Juan también. Así como Juan reconoce a Jesús, Jesús también lo reconoce. Pero Juan era un hombre obediente. Y sabemos que pasaron más de 400 años para que se levante un profeta como Juan. Después de Malaquías hubo oscuridad profética. Pero Juan, Dios lo levantó y predicó el arrepentimiento. Por eso que Jesús vino para aprobar públicamente esta obra que empezó Juan el Bautista, como era el bautismo con agua. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento y perdón de pecado, pero tras él venía uno mayor, y él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Aquí hay algo importante. La manifestación de la Trinidad se manifestó, queridos hermanos y hermanas, se manifestó esta obra maravillosa, se manifestó en este bautismo de Jesús. ¿Cómo? Con la Trinidad. Es la primera vez que la Trinidad en sus tres formas y maneras aparece aquí en esta palabra del Nuevo Testamento. El Hijo sale del agua. El Espíritu Santo se aparece bajo la forma de paloma. Y el Padre hace oír su voz desde el cielo.
Gloria a Dios. La Trinidad no es una palabra bíblica, no es que salga en la Biblia, pero hay tantos ejemplos, como en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que algunos señalan que este versículo se puso después, que primero no estaba, que otros lo han sacado, que no debería estar, pero guiémonos, hermanos, por lo que dice el Espíritu del Señor, por lo que dice el Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio, y recordemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, primera de San Juan 5:7, porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice después, y estos tres son uno. Alabado sea Dios. Estos tres son uno. El bautismo es símbolo de arrepentimiento. Es un símbolo que Dios entregó. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y si cambia tu mente, cambia tu conducta. En eso se conoce un cristiano, en que se produjo un cambio radical en su vida. Radical. El bautismo con agua es una señal. No cambia a la persona, sino el que cambia es el poder del Espíritu Santo. Eso cambia a la persona, pero no, el agua no te cambia. Pero es una señal maravillosa que el Señor no ha dejado, como es el bautismo. Y el bautismo de Jesús fue una señal completa a todo lo que iba a venir, porque el bautismo de Jesús abre su ministerio, recibe el Espíritu Santo. Él hace lo que el pueblo debía de hacer y finalmente apoya y dice: Juan el Bautista es un profeta. Nadie se ha levantado ni se levantará como Juan el Bautista, porque él trajo esta obra pública y no tuvo temor en hacerlo. Quiero dejar unas preguntas allí para que usted, después de este estudio que hemos tenido, usted las pueda razonar y pueda responderlas. Primera pregunta: ¿por qué Jesús le pidió a Juan que lo bautizara? Segunda pregunta: ¿Jesús tenía pecados? Tercera pregunta: ¿tenía Jesús de qué arrepentirse? Esas tres preguntas se las quiero dejar para que usted las medite, para que usted las razone, para que usted la piense en el nombre del Señor. Estamos muy agradecidos del Departamento de Educación Bíblica, que nos da esta posibilidad de poder estudiar la santa palabra de Dios. Que Dios mucho, pero mucho les bendiga. Estoy muy alegre y contento de poder entregar este estudio del bautismo de Jesús. Que Dios les bendiga y gracias al Señor. Oremos al Señor. Antes de despedirnos, oremos. Démosle gracias al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por haber estado en este momento participando con mis hermanos y mis hermanas. Donde quiera que se encuentren, te pido tu bendición sobre cada uno de ellos, para que este conocimiento, esta sabiduría que viene del cielo, venga sobre cada vida en el nombre de Jesús, y seamos revestidos con el poder de tu Espíritu Santo para seguir avanzando en este caminar que tú nos has mostrado. Gracias, Padre amado. Te exaltamos y te damos honor, honra y gloria en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios mucho les bendiga. Amén.